Continuamos con el tubo digestivo y en este caso vamos a definir el concepto de la motilidad, los tipos de motilidad y haciendo hincapié específicamente en la motilidad tónica. Habíamos comentado que a lo largo de todos los segmentos del tubo digestivo yo tenía en común un concepto que era la motilidad. ¿Y qué es la motilidad? La motilidad se define como el conjunto de actividades electromecánicas que se producen en el tubo digestivo con el objetivo de generar una contracción. Por lo tanto, yo voy a generar diferentes señales para poder contraer el músculo del sistema digestivo y eso me va a dar diferentes funciones. Por ejemplo, voy a utilizar la motilidad para generar propulsión, o sea, para mover alimento de una dirección a otra. Puedo utilizar la motilidad para generar absorción de nutrientes o para mezclarlos con respecto a las enzimas y permitirme en este caso la absorción y la digestión. Y podemos encontrar dos tipos de motilidad. Motilidad de tipo tónica y motilidad dinámica. ¿Qué significa tónico? Tónico es siempre. Entonces, si motilidad hace referencia a la contracción del tubo digestivo, la motilidad tónica es un elemento del tubo digestivo que está todo el tiempo contraído. Mientras que la motilidad dinámica hace referencia a una contracción cuando recibo una señal propiamente dicha. Dinámico es cambios. Ante un cambio, ante una señal, genera una contracción, mientras que tónica está todo el tiempo contraído. Y vamos a empezar a desarrollar lo que sería la motilidad tónica. ¿Qué elemento del tubo digestivo se encuentra todo el tiempo constantemente contraído? Esto hace referencia a lo que serían los esfínteres. Los esfínteres me separan dos zonas de diferente presión. De esta manera, yo evito que el contenido del tubo digestivo se mueva hacia adelante o se mueva hacia atrás, siempre que esté obviamente cerrado el esfínter. De esa manera controla el movimiento anterógrado y controla el movimiento retrógrado. Y los esfínteres también se conocen como SAP, que es un SAP, zona de alta presión. ¿Y por qué se los conoce así? Porque el esfínter va a generar un aumento de la presión de reposo. Y al tener un aumento de la presión en esta zona determinada, va a tener mayor presión que los otros componentes que separan. Y al tener más presión que los otros componentes, no va a permitir el movimiento ni de un lado ni del otro. Y vamos a tener diferentes tipos de esfínteres. El esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, el esfínter pilórico, el esfínter iliocecal, el esfínter anal externo o interno, esfínter de Oddi. ¿Y qué pasa? Estos esfínteres pueden ser de diferente tipo. Pueden ser de tipo anatómico o de tipo fisiológico. ¿Qué es un esfínter anatómico? Y ejemplo, un esfínter anatómico es el que está formado por un músculo estriado propiamente dicho. Que este es el ejemplo del esfínter esofágico superior, que está formado por el constrictor inferior de la faringe. Al tener un músculo propiamente dicho, genera una zona de alta presión mucho mayor y regula mucho mejor el pasaje de los distintos contenidos. De ahí que es muy raro que haya un reflujo a nivel del esfínter superior gracias a esta capacidad muscular. En cambio, un esfínter fisiológico es una zona de alta presión que no tiene un músculo propiamente dicho. Genera una presión y controla el movimiento de los contenidos, pero sin un músculo propio, como es el esfínter esofágico inferior. Pero ojo con esto, que yo no tenga un músculo no significa que no pueda generar la función de esfínter. Es muy buen esfínter el esofágico inferior a pesar de que no tenga un músculo propiamente dicho. Pero esto lo podemos razonar. Como el esfínter inferior es fisiológico, si yo tengo una situación donde las presiones a nivel del estómago sean muy altas, eso me podría generar en ese caso una especie de reflujo. Pero entonces, si yo tengo que los esfínteres están tónicamente contraídos, ¿cómo hago para pasar el alimento de un lado al otro o de un segmento a otro del tubo digestivo? Esto está dado por una regulación que tienen los esfínteres con neuronas de tipo inhibitorias. Voy a tener unas neuronas inhibitorias que utilizan como neurotransmisor óxido nítrico y VIP, que se encargan de relajar al esfínter cuando sensan que hay alimento o cuando sensan distensión. De esta manera entonces, cuando llega el alimento, ¿qué va a hacer? Se activan estas neuronas inhibitorias, me relajan el esfínter y me permiten el pasaje del alimento. ¿Y por qué esto? Porque si yo disminuyo la presión del esfínter, va a caer la presión a niveles iguales al fundus gástrico y voy a poder permitir el movimiento del alimento de un lado al otro. Otro de los elementos que se encuentra tónicamente contraído es el estómago proximal. Y este es un dato importante a reconocer porque de esta manera permite generar la función de reserva y además de que yo voy a tener que relajar este estómago proximal antes de que llegue el alimento para que pueda ingresar correctamente. Veamos esto en un gráfico, donde tenemos lo que sería el concepto del tubo digestivo, el esfínter esofágico superior, todo lo que sería esófago, esfínter esofágico inferior y el estómago. Voy a tener que estos sistemas se encuentran en reposo. Y cuando yo hago una dilución, o sea, cuando viene el alimento, ¿qué va a hacer este esfínter esofágico superior? Se me va a relajar para permitirme el pasaje del bolo. El bolo va a avanzar, luego va a llegar hasta el otro esfínter, se me relaja y llega hasta el estómago. Fíjense entonces que yo tengo que cuando tengo el alimento, ¿qué hace el esfínter? Tuc, tuc, se me relaja y se me contrae, me baja la presión y luego aumenta. ¿Para qué? Para de esa manera permitir el pasaje del alimento. Esto que está acá son las ondas de propulsión o las ondas que generan el movimiento del alimento a lo que sería el estómago, desde el esófago hasta el estómago. Y cuando llego al esfínter inferior lo mismo, se me relaja y luego se me contrae. De esa manera me permite el pasaje del alimento. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera un problema en esta regulación por neuronas inhibitorias? ¿Qué pasaría si se me lesionan estas neuronas que relajaban los esfínteres? Al tenerlas lesionadas, yo ahora no voy a poder relajar los esfínteres cuando tenga el alimento. Por lo tanto, el esófago se me va a agrandar porque no va a poder permitir movilizar el alimento siempre cerrado el esfínter inferior, porque tengo rotas las neuronas inhibitorias, no se me relaja y eso me genera un trastorno que es la calasia. En la calasia yo tengo una dilatación del esófago y se me llena de comida porque no puedo relajar lo que sería el sistema del esfínter inferior por una lesión del sistema de regulación. Con eso cerramos el concepto y las características de lo que sería la motilidad tónica y el sistema de los esfínteres. Muchas gracias.